En un discurso que dejó al mundo en vilo, Vladimir Putin lanzó una seria advertencia a los Estados Unidos y a sus aliados occidentales, en la que denunció la política exterior del gobierno de Donald Trump como una amenaza a la estabilidad global. Desde la gran sala del Kremlin, bajo los frescos de escenas históricas rusas, Putin habló con una severidad poco común, su tono y lenguaje corporal transmitiendo una combinación de ira contenida y una determinación absoluta. Observado por funcionarios de alto rango y comandantes militares rusos, el mandatario se dirigió no solo a la audiencia en Moscú, sino a un mundo que observaba desde las capitales occidentales, en un contexto de incertidumbre y escalada de tensiones geopolíticas. Suscríbete solo si quieres tener acceso a la información que los medios no quieren que sepas. Putin comenzó su discurso describiendo lo que llamó la intromisión agresiva de Estados Unidos en múltiples regiones estratégicas del planeta, acusando a Washington de fomentar conflictos que ponen en peligro la paz global. Según Putin, el enfoque de Trump, que definió como irresponsable y hegemónico, estaba creando un entorno de confrontación que, en su opinión, tenía el potencial de desencadenar una crisis militar de gran escala. Estados Unidos ha ignorado sistemáticamente el derecho internacional y ha actuado como un agente de desestabilización en el mundo, afirmó Putin, señalando con el dedo en un gesto enfático que pareció resonar en toda la sala. Para Putin, los movimientos de Estados Unidos no eran incidentes aislados, sino una estrategia calculada para acercar a Rusia y limitar su influencia en áreas clave. El presidente ruso hizo un recuento detallado de lo que consideraba acciones provocadoras de la administración Trump. En primer lugar, Putin citó el aumento del presupuesto militar de la OTAN como un indicador claro de los objetivos de expansión de Occidente. Con gráficos y estadísticas en pantalla, mostró cómo el gasto militar de la alianza había aumentado de manera significativa en los últimos años, especialmente en áreas cercanas a las fronteras rusas. No se trata de una mera coincidencia, sino de una política deliberada para rodear a Rusia, dijo Putin, señalando un mapa de Europa Oriental lleno de marcadores que indicaban bases de la OTAN y posiciones de misiles defensivos. Este despliegue, enfatizó, no podía interpretarse de otra manera que como un intento de contención militar. ¿Qué otra razón habría para instalar sistemas de defensa antimisiles en países vecinos, sino para reducir la capacidad de respuesta de Rusia? El presidente ruso también mencionó las operaciones militares estadounidenses en Oriente Próximo, acusando a Trump de emplear una diplomacia de poder que buscaba el dominio absoluto de la región. Cada intervención, cada despliegue de tropas en estas zonas, crea una red de influencia con la cual buscan asfixiar a Rusia y a nuestros aliados, especialmente a China, dijo Putin. Añadió que esta alianza con China no era solo una asociación comercial, sino una alianza estratégica, y que cualquier amenaza a uno de los países sería vista como una amenaza a ambos. Los asistentes intercambiaron miradas tensas al escuchar estas palabras, pues era una declaración implícita de que Rusia y China podrían actuar juntos en una eventual confrontación. Suscríbete solo si quieres tener acceso a la información que los medios no quieren que sepas. En su discurso, Putin fue más allá al advertir que Rusia estaba dispuesta a defender su posición por todos los medios posibles. Aunque fue cuidadoso en su elección de palabras, sugirió de manera clara que, si las provocaciones continuaban, Rusia podría considerar el uso de medios de disuasión nuclear. Rusia posee un arsenal que garantiza nuestra defensa en cualquier situación. No subestimen nuestra capacidad de respuesta, declaró. Esta mención a las armas nucleares fue vista como una señal inequívoca de hasta dónde estaba dispuesto a llegar en caso de una confrontación directa. Mientras las cámaras captaban cada uno de sus gestos y expresiones, su tono se volvió aún más sombrío. Nosotros hemos demostrado moderación en repetidas ocasiones, pero nuestra paciencia tiene un límite, advirtió, sus palabras cayendo como un mensaje inequívoco a los líderes occidentales. El discurso de Putin abordó también las maniobras militares recientes de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en Europa Oriental, particularmente en Polonia y Rumanía. Detalló cómo estos ejercicios implicaron el despliegue de misiles y sistemas avanzados de defensa, ubicados peligrosamente cerca de las fronteras rusas. Para Putin, estos movimientos no eran solo ejercicios de rutina, sino simulacros de ataques ofensivos que mostraban una preparación para un conflicto real. Los ejercicios militares en nuestras fronteras no son juegos. Son una amenaza real y tangible que exige una respuesta de nuestra parte. No permitiremos que ninguna fuerza extranjera intimide o amenace la seguridad de nuestros ciudadanos y la soberanía de nuestro territorio, afirmó, mirando directamente a los representantes diplomáticos y militares en la sala. Esta declaración fue seguida por un silencio profundo, como si los asistentes entendieran que estas no eran simples palabras, sino una declaración de intenciones. Para concluir, Putin lanzó una advertencia adicional sobre el impacto de la expansión militar de Estados Unidos en la alianza estratégica de Rusia con otros países, particularmente en el contexto asiático.
Mencionó que la creciente militarización en Asia era una amenaza para la seguridad de países aliados de Rusia, y que cualquier intento de presión o acercamiento militar en esta región sería tomado como una provocación directa. Al referirse a China, Putin dejó entrever que ambas naciones estaban en conversaciones avanzadas sobre la defensa conjunta de sus intereses. Los lazos entre Rusia y China son hoy más fuertes que nunca, y no permitiremos que ninguna potencia intente dividirnos o debilitarnos, declaró, en lo que fue una clara advertencia a Estados Unidos y sus aliados asiáticos. El discurso de Putin fue interpretado en Europa y Asia como una advertencia escalofriante de que un conflicto militar de grandes proporciones podría estar en el horizonte. La mención explícita de una posible respuesta nuclear encendió alarmas en las principales capitales del mundo, donde líderes y diplomáticos comenzaron a calcular los posibles escenarios. En Bruselas, el cuartel general de la OTAN, se realizaron reuniones de emergencia para analizar las implicaciones de las declaraciones de Putin y preparar una respuesta conjunta. En Pekín, las palabras de Putin fueron bien recibidas y vistas como una señal de respaldo mutuo en caso de que las tensiones continuaran escalando. Mientras tanto, en Washington, el gobierno de Trump convocó a su equipo de seguridad nacional para evaluar las próximas acciones y medir la viabilidad de mantener la presión sobre Rusia sin desencadenar una confrontación directa. Al finalizar el discurso, Putin dejó la sala bajo una ovación de los funcionarios rusos presentes. Su semblante era serio, y su postura reflejaba la gravedad del momento. Para el presidente ruso, esta declaración no era solo una advertencia, sino una línea roja trazada con firmeza frente a Occidente. En las horas siguientes, analistas de todo el mundo comenzaron a especular sobre las posibles respuestas de Estados Unidos y la OTAN, y sobre el futuro de las relaciones internacionales en un contexto donde la diplomacia parecía ceder cada vez más terreno a la confrontación abierta. Suscríbete solo si quieres tener acceso a la información que los medios no quieren que sepas. La oferta de Vladimir Putin, detallada durante una reunión privada de alto nivel, representó una de las propuestas más complejas y controvertidas en la historia de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. En un contexto de creciente rivalidad y tensión, Putin presentó una serie de propuestas que podrían redefinir el equilibrio de poder global. La propuesta inicial de cooperación económica estaba diseñada para ser un punto de partida en el que ambas naciones pudieran encontrar intereses comunes y, al mismo tiempo, dejar atrás las viejas animosidades. Sin embargo, los términos específicos de esta oferta estaban llenos de matices y condicionamientos que reflejaban la visión de Putin sobre la seguridad de Rusia y su papel en el mundo. El primer aspecto de la oferta de Putin se centró en un acuerdo de cooperación económica exclusivo entre Rusia y Estados Unidos, el cual incluiría la eliminación de barreras comerciales y la creación de un corredor económico a través de Eurasia. Este corredor, descrito en términos cuidadosamente escogidos, se extendería desde Europa del Este hasta el corazón de Asia, atravesando territorios estratégicamente importantes para ambos países. Putin explicó que esta vía podría ser una arteria de desarrollo económico para las empresas estadounidenses, permitiéndoles aprovechar una red de transporte eficiente, con rutas ferroviarias y puertos modernizados para facilitar el comercio de mercancías hacia los mercados de Europa y Asia Central. Para garantizar la seguridad de las inversiones y el comercio en este corredor, Putin propuso un marco regulador especial que permitiría a las empresas estadounidenses operar bajo reglas simplificadas, con protección frente a cambios imprevistos en la legislación rusa. Además, se contemplaban incentivos fiscales para las compañías que decidieran invertir en infraestructura a lo largo del corredor, lo cual, según Putin, podría transformar la región en una zona de comercio dinámico, con crecimiento económico constante y nuevas oportunidades para las empresas de ambos países. La propuesta fue presentada con gráficos y proyecciones de crecimiento, que mostraban cómo la economía de Estados Unidos podría beneficiarse del acceso a nuevos mercados y recursos estratégicos. Sin embargo, la verdadera apuesta de Putin se encontraba en la propuesta de una alianza energética estratégica. En este aspecto, Rusia ofrecía a Estados Unidos acceso preferente a sus vastas reservas de petróleo, gas natural y minerales estratégicos. La propuesta incluía la posibilidad de que empresas energéticas estadounidenses pudieran explorar y explotar yacimientos en Siberia y en el Ártico, zonas ricas en recursos que hasta entonces habían estado fuera del alcance de las corporaciones occidentales. Putin explicó que, a cambio de este acceso privilegiado, Rusia esperaba que Estados Unidos reconsiderara su postura respecto a Ucrania, y particularmente, que frenara su apoyo a la expansión de la OTAN en las fronteras rusas. La estabilidad en Eurasia depende de nuestras decisiones aquí y ahora, advirtió Putin, aludiendo a la necesidad de encontrar un equilibrio de poder que evitara el riesgo de confrontación. La propuesta de acceso energético también incluía acuerdos sobre la construcción de infraestructuras conjuntas, como oleoductos y gasoductos, que facilitarían el transporte de energía desde Rusia hacia los mercados occidentales. Esta cooperación, argumentó Putin, podría reducir la dependencia de Europa respecto al gas ruso, pero manteniendo a Estados Unidos como un socio preferente,
lo que alteraría significativamente el mapa energético mundial. Según el mandatario ruso, este tipo de asociación podría asegurar el suministro energético de Europa y al mismo tiempo fortalecer la posición de Estados Unidos en la región. Sin embargo, el precio de esta oferta era claro. Rusia quería garantías de que Estados Unidos no seguiría apoyando la integración de Ucrania en la OTAN y que aceptaría una neutralidad estratégica respecto a los intereses rusos en la región. Trump escuchó la propuesta con atención, pero su lenguaje corporal dejó entrever que no estaba dispuesto a aceptar los términos de Putin sin mostrar resistencia. El presidente estadounidense respondió con firmeza, subrayando que la independencia y la soberanía de los países europeos no podían ser moneda de cambio en ninguna negociación. Trump advirtió que aceptar las condiciones de Putin podría ser interpretado por el Congreso y por la comunidad internacional como una señal de debilidad, algo que socavaría la posición de Estados Unidos como líder del mundo libre y defensor de la democracia. No soy Joe Biden. No vengo aquí a ceder en lo que se considera la base de nuestra defensa. América primero, afirmó Trump, aludiendo a su predecesor con un tono que dejaba claro su desdén por las políticas anteriores de apaciguamiento hacia Rusia. Las palabras de Trump generaron una visible reacción en Putin. El líder ruso, que había mantenido un tono conciliador hasta ese momento, endureció su discurso y enfatizó que la expansión militar de la OTAN en las fronteras de Rusia era un asunto que no podía ignorarse. Putin criticó el incremento del gasto militar de los países europeos, destacando que, bajo la presión de la administración Trump, varios aliados de Estados Unidos habían elevado significativamente sus presupuestos de defensa. Para Putin, este incremento no era más que un pretexto para justificar un aumento de la presencia militar en Europa del Este, una estrategia que consideraba profundamente hostil. No es una coincidencia que estos aumentos en el presupuesto de defensa ocurran al mismo tiempo que la OTAN se expande en nuestras fronteras. Nos están forzando a tomar medidas que no habríamos considerado de otro modo, afirmó, dejando claro que Rusia estaba dispuesta a responder de manera proporcional a cualquier amenaza percibida. Putin, en un esfuerzo por encontrar una salida a la situación, hizo un llamado directo a Trump para que asumiera un papel de mediador en esta creciente tensión. Usted tiene en sus manos la posibilidad de evitar un conflicto devastador, le dijo, apelando a la responsabilidad histórica de Trump como presidente de una superpotencia. Sin embargo, advirtió que si Washington continuaba fomentando lo que describió como una campaña de acoso y hostilidad hacia Rusia y China, las consecuencias serían impredecibles. Estamos en una situación en la que el diálogo y la diplomacia deben prevalecer, pero si Estados Unidos insiste en su postura agresiva, estaremos preparados para actuar en consecuencia, declaró Putin, generando un ambiente de preocupación entre los presentes y entre los analistas internacionales que seguían cada detalle de la conversación. En su intento de demostrar la fortaleza de su posición, Putin también destacó la solidez de la alianza entre Rusia y China. Describió esta alianza como una fortaleza impenetrable que ni siquiera Estados Unidos podría quebrantar. Putin reveló que ambos países llevaban años trabajando juntos en múltiples niveles, desde la cooperación militar y el intercambio de tecnología avanzada, hasta la coordinación en temas de inteligencia y seguridad. Estados Unidos debe entender que Rusia y China no son sus adversarios habituales. Estamos preparados y contamos con los recursos y la determinación necesarios para defendernos de cualquier agresión. Nuestra colaboración con China no solo es sólida, sino también estratégica, y cualquier intento de debilitar esta alianza será considerado como un ataque directo a nuestras naciones, declaró Putin, haciendo que sus palabras resonaran como una advertencia directa. Putin también se refirió a las posibles consecuencias de un conflicto en Oriente Próximo, una región que consideraba esencial para la estabilidad de la economía mundial. Advirtió que una escalada de tensiones en esa zona podría tener efectos devastadores para el mercado global de energía, dado que muchos países dependen de los recursos petroleros de la región. Oriente Próximo no puede convertirse en un campo de batalla por la ambición de una sola nación. Las repercusiones serían devastadoras, no solo para nosotros, sino para la economía mundial. La destrucción de la infraestructura energética de la región causaría una crisis sin precedentes, afectando a millones de personas, alertó Putin, quien insistió en que Rusia estaba comprometida con la paz y la estabilidad, pero que no dudaría en defender sus intereses si se sentía amenazada. La respuesta de Estados Unidos fue rápida y contundente. Funcionarios de la Casa Blanca, en un comunicado oficial, rechazaron las declaraciones de Putin, acusándolo de utilizar tácticas de intimidación para generar pánico y desviar la atención de las verdaderas intenciones de Rusia. Trump, reafirmando su postura de fuerza, subrayó que Estados Unidos no cedería ante las amenazas vacías de un régimen autoritario y que seguiría firme en su compromiso de proteger a sus aliados. No permitiremos que ningún país dicte los términos de la paz y la estabilidad. Estados Unidos es, y seguirá siendo, un líder en la defensa de los valores que compartimos con nuestros aliados.
Rusia no debe confundir nuestra paciencia con debilidad, afirmaba el comunicado, mostrando la determinación de la administración estadounidense. Mientras el discurso de Putin se hacía eco en los medios de comunicación internacionales, la comunidad global reaccionó con preocupación y cautela. Los líderes europeos expresaron su temor por la escalada de tensiones y algunos sugirieron la posibilidad de iniciar un proceso de diálogo diplomático para desactivar la crisis antes de que se convirtiera en un conflicto abierto. Sin embargo, las palabras de Putin indicaban que Rusia estaba trazando una línea roja muy clara, y que cualquier intento de ignorar sus preocupaciones sería considerado como un acto de provocación. En China, el gobierno emitió un comunicado de apoyo a Rusia, respaldando las críticas de Putin hacia la expansión de la OTAN y condenando la postura de Estados Unidos en Europa y Asia. La alianza entre Rusia y China, como se hizo evidente, constituía un desafío formidable para la política exterior estadounidense, obligando a Washington a reconsiderar su estrategia en una región cada vez más volátil y polarizada. El discurso de Putin y la respuesta de Trump dejaron al mundo en un estado de incertidumbre. Las perspectivas a corto plazo indicaban una posible intensificación del conflicto, mientras que, a largo plazo, el mundo parecía estar al borde de una nueva guerra fría. La comunidad internacional se encontraba en una situación crítica, con cada movimiento en el tablero global cargado de riesgos y posibles consecuencias de gran alcance.